todo el mundo me compra todo, la ropa, absolutamente todo, y me quedo con 2 maletas, decidida a irme a Bali. Yo pasé de sentirme súper ansiosa, súper contraída, súper drenada y sintiendo que tenía que hacer mucho para recibir mucho, a simplemente vivir todos los días haciendo lo que se me daba la gana y recibiendo mucho que yo ni siquiera sé de dónde salía. La abundancia no es algo que vive fuera de ti y el dinero tampoco es algo que tú tienes que ir a buscar con trabajo. Era junio del 2023 y yo se supone que tenía el negocio que soñaba basado en mi pasión y entre comillas todo estaba bien. Sin embargo, se me olvidó algo en el afán de intentar ser correcta y en el afán de intentar hacer las cosas entre comillas bien, escucharme a mí, porque estaba tan ocupada escuchando a los demás que seguí lo que los demás me decían que tenía que hacer, que se supone que era tener una oficina en WeWork, porque pues se supone que eso es sinónimo de que uno es serio y de que uno hace bien su trabajo. Pero lo cierto es que cuando vamos a hablar de negocios digitales y cuando vamos a hablar de recibir dinero con facilidad, es imposible hablar de esto sin preguntarnos quiénes somos y cuál es la mejor forma en la que nosotros funcionamos. Porque la verdad es que tienes resultados exponenciales y recibes dinero de forma constante y con neutralidad. No cuando estás en una oficina en WeWork, ni cuando estás haciendo lo que es correcto, ni cuando estás haciendo lo que te dijeron que tenías que hacer, ni tampoco cuando estás haciendo mucho, sino que en realidad recibes dinero con facilidad y tienes resultados exponenciales cuando has conocido quién eres, estás alineada con tu autenticidad, estás actuando desde tu poder y no desde la supervivencia y estás haciendo lo que es justo y preciso, más no demasiado. Pero ya vamos a profundizar en todo esto en este podcast en el que vamos a hablar, les doy la bienvenida de cómo recibir dinero y abundancia con facilidad y no desde el trabajo duro y el sobreesfuerzo. Dios mío, tengo una maestría en este tema porque cuando yo empecé mi negocio digital y cuando yo empecé a hacer lo que amaba, 1, yo estaba súper chiquita y 2, yo tenía esta personalidad de ser, sí, súper orientada al logro y sí, la verdad, ser súper entregada y ser esa mujer que es súper comprometida y que le gusta hacer las cosas bien, pero muy en el fondo estaba todavía actuando desde muchas heridas en las que me sentía insuficiente y por ende mi patrón para sentirme suficiente era hacer demasiado. Entonces era junio del 2023, como les venía diciendo, les sigo la historia y yo de verdad que estaba aburrida, estaba mamada, ya no podía más. Porque se supone que había creado el negocio de mis sueños para ser feliz y para hacer lo que yo amaba, pero había solamente un inconveniente en todo esto. Había solamente como una pausa, un paréntesis en todo esto, y es que yo no estaba disfrutando lo que amaba. Y la razón de eso no era porque tenía que cambiar lo que estaba haciendo como carrera y como profesión. La razón era porque estaba haciendo lo que yo amaba, pero desde un lugar de complacer a otros y escuchar a otros en lugar de escucharme a mí. ¿Y cuántas veces hemos sido esa mujer que se supone que está haciendo lo que quiere hacer, pero que al final no lo estamos disfrutando porque estamos en realidad haciendo lo que hacemos desde un lugar de querer complacer a otros y de querer cumplir expectativas de otros? Para mí, el momento que lo cambió todo, digamos que ya había tenido chispazos de esto que les voy a enseñar aquí, de cómo pasé de recibir dinero con dificultad y de que todo se sintiera súper pesado y con demasiado trabajo duro, a recibir dinero con facilidad y que todo se sintiera de forma fluida, de forma liviana, mientras yo me sentía súper recargada, súper poderosa. Entonces, hablando de esta historia, cuando llega junio del 2023, es el tipping point en el que yo digo, yo no quiero esto más. Yo no estoy dispuesta a seguir escogiendo una vida en la que me siento todos los días haciendo un montón de cosas que se supone que quiero hacer, pero que no me están llenando y en la que todo se siente gris, porque se supone que estoy cumpliendo mi sueño de tener mi negocio, pero no lo estoy cumpliendo del todo, porque estoy escogiendo estar en una ciudad
en la que no quiero estar, yendo a una oficina todos los días, dizque hacer lo que amo. Y todo esto desencadenaba hacia atrás un montón de cosas en mi negocio y en cómo yo recibía dinero que hacían que mi forma de recibir dinero fuera limitada y que hacían que mi forma de recibir dinero fuera desde el trabajo duro y no desde el placer y la facilidad. Cuando yo estoy en este proceso, en junio de 2023, yo digo, de verdad, ya no quiero esto más y decido que me voy a mudar a Bali. Entonces, en ese momento yo digo, voy a hacer lo que amo, mi sueño siempre ha sido vivir en Bali y me voy. Y de un día para otro, literalmente, vendí absolutamente todo lo que tenía y en 2-3 semanas estaba en un avión en camino a Bali a iniciar una nueva vida y literal a mudarme de cero. Esta fue una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida y pasó algo súper interesante que les quiero compartir para que dejen de vivir en el paradigma de recibir dinero con dificultad, recibir dinero desde el caos, desde la supervivencia, desde el victimismo, desde el drama, desde que todo sea pesado y desde el hacer mucho, y para que empiecen a recibir dinero desde la neutralidad, de forma liviana, de forma fácil, en conexión con su autenticidad, siguiendo lo que a ustedes les prende y con métodos que se sientan suyos. Entonces, en eso es que nos vamos a enfocar en este podcast. Y sobre todo si tú eres una mujer que quiere facturar 6 cifras, 7 cifras, o que ya estás en ese nivel de facturación y eres una dueña de negocio, pero ya no te estás gozando tu negocio, esto es para ti. También creo que este podcast es demasiado importante para todas las mujeres que están en trabajos altamente demandantes, pero que sí se supone que ese era su sueño de su carrera profesional y sí les gusta ese trabajo, les gusta lo que hacen, pero no se lo están gozando. Es decir, les gusta el qué, pero no les gusta el cómo. Entonces, eso también es súper importante para ti y para todas las mujeres que quieran abrirse a recibir más dinero gracias a aplicar literalmente leyes de física cuántica y leyes universales de cómo funciona el mundo y gracias a alinearse con su poder. Entonces, por favor, quédense en este podcast. Yo decido que definitivamente me voy a mudar a Bali. En ese momento a mucha gente no le hacía sentido la decisión, pero para mí era lo único que hacía sentido. Yo llevaba toda mi vida desde los 9 años diciendo que yo quería vivir en Bali y tenía todo para hacerlo. Es decir, tenía el negocio, tenía la capacidad de estar en otro lugar porque mis clientes son digitales y solo me faltaba ¿qué? Escucharme a mí. Y muchas veces nosotros somos como yo en ese momento. Tenemos las respuestas, pero no nos escuchamos a nosotros. Y cuando no nos escuchamos a nosotros, nos perdemos las perlas de oro que si recibiéramos cambiarían por completo nuestra vida en 180 grados, como mi decisión de mudarme a Bali. Entonces yo digo que me voy, vendo todo en 1 o 2 semanas y de repente estoy en un avión camino a Bali. Pero lo chistoso es que en el segundo en el que yo digo me mudo a Bali, el dinero dejó de ser algo difícil y empezó a ser algo súper fácil. Cuando yo dije me mudo a Bali, yo dejé de ir a la oficina en work que tenía, yo dejé de hacer las cosas con los métodos que antes estaba haciendo todo, que era de una forma muy rígida, desde el hacer, como que el lunes esta es la agenda, el martes esta es la agenda. O sea, yo creé un negocio literalmente para tener libertad, pero me estaba tratando como una esclava de mí misma porque la única forma en la que yo sabía vivir era siendo esclava de mí misma. Y muchas veces somos esas mujeres que hemos sido tanto la niña buena o la mujer que está intentando hacer todo tan bien, que desde ese lugar de intentar hacer todo tan bien, nos hemos hecho a nosotras mismas las esclavas de nosotras mismas cuando todo lo que necesitábamos en serio era escucharnos. Entonces yo estaba haciendo de mí una esclava de mí misma y cuando yo tomo esta decisión y retomo mi poder y salgo de la supervivencia en la que estaba y dejo de cumplir lo que en mi cabeza se supone que era ser una empresaria, que era ir a una oficina y ser miserable porque se supone que esa es la vida adulta, entonces yo entro en uno de los momentos de manifestación y de creación de resultados más acelerados de toda mi vida. En ese momento es como un salto cuántico y fue como haber recibido los resultados de 5 años de trabajo en una sola semana de mi vida y luego en un solo mes de mi vida y luego en 2 meses de mi vida. Y les voy a explicar por qué. Entonces yo en este proceso de vender todo para poder irme, como ya les dije, empecé a hacer todo súper diferente y salí de los métodos
que antes estaba usando, haciendo todo desde el deber. ¿Por qué? Porque como estaba creando un resultado nuevo y haciendo algo que yo nunca jamás había visto que nadie hiciera, yo no tenía forma de buscar un punto de referencia en mi círculo o en mi contexto de cómo se hacía eso de mudarse a Bali. Y fue súper chistoso porque cuando nosotros dejamos de compararnos y cuando nosotros dejamos de ver hacia afuera, entonces encontraríamos que dentro de nosotros ya existe cuál es la forma más fácil de hacer todo. Dentro de nosotros ya existe cuál es la forma más fluida de hacer todo. Dentro de nosotros ya existe cuál es la forma más neutral de mudarnos a Bali, cuál es la forma más neutral de vender, cuál es la forma más fácil de recibir dinero. Y solamente llegamos a esas perlas de oro cuando nos permitimos literalmente vernos a los ojos, decirnos la verdad y reconocernos. ¿Cuál es el tema? Que generalmente cuando somos este tipo de mujeres como tan orientadas al logro, cuando somos este tipo de mujeres tan perfeccionistas, cuando somos este tipo de mujeres tan ambiciosas y que hemos sido toda la vida la niña buena haciendo lo que se supone que tenía que hacer, a veces es tan difícil vernos y reconocernos, porque a la larga en el fondo la verdad es que cuando somos este tipo de mujeres con esta personalidad en la que llevamos toda la vida intentando arreglarnos a nosotras mismas, porque de alguna forma inconscientemente sentimos que no éramos suficiente o que no merecíamos, a la larga cuando somos este tipo de mujeres en el fondo no nos amamos. En el fondo estamos convencidas de que hay algo roto que tenemos que arreglar y por eso vivimos toda nuestra vida en pro de supuestamente arreglarnos. Y eso es súper fuerte de escuchar y es súper fuerte de reconocer y por eso preferimos seguir mirando hacia afuera y seguir buscando afuera cuál es el camino correcto y cuál es la forma de hacer las cosas y cuál es la forma ideal de tener X resultado, en vez de reconocer que dentro de nosotros está una naturaleza única, una identidad única, una visión única y unos dones únicos completamente equipados y que son un conjunto completamente perfecto para recibir lo que tú quieres. Entonces, desde ese lugar de no mirar hacia adentro, sino preferir mirar hacia afuera, nos perdemos las perlas de oro que son para nosotras y que nos van a permitir dar saltos cuánticos y tener resultados exponenciales. Entonces, literalmente, en ese proceso en el que yo dije que quiero yo y me voy a ver a mí y me voy a reconocer a mí, inmediatamente algo hizo clic en mi energía. Y es que dejé de hacer lo que se esperaba que yo hiciera y empecé a ser con ese R quien yo soy. Cuando yo empecé a ser quien yo soy y yo me empecé a comportar como yo y yo empecé a hablar como yo, sin miedo a no ser políticamente correcta, a no cumplir lo que se debe, a no parecer suficiente y etcétera, ¿qué pasó? Me conecté con mi poder, porque nuestro poder habita en nuestra autenticidad. Cuando yo me conecto en mi poder, mi vibración energética cambia. Porque cuando estamos en supervivencia, nuestra vibración energética es súper bajita, porque es el miedo. Así estemos haciendo mucho, nuestra vibración energética es el miedo y eso quiere decir que crear resultados va a requerir demasiado trabajo porque la fuente energética de la acción que estamos haciendo es muy débil. Cuando la fuente energética de la acción que estamos haciendo es muy débil porque es el miedo, tenemos que accionar demasiado para lograr el mismo resultado a que si la fuente energética que precede la acción que hacemos es el amor, que es una energía súper magnética y súper grande que hace que con un mínimo paso que damos con amor, el mundo entero se mueva hacia nosotros. ¿Por qué? Porque lo que nos da los resultados no es la cantidad de cosas que hacemos, sino el poder de la potencia de la acción que estamos haciendo. Entonces, cuando la potencia que precede la acción que estamos haciendo, literalmente, es nuestro poder enraizado en el amor, es muy fácil empezar a recibir dinero con facilidad, tener resultados exponenciales y en serio tener resultados ilógicos, que eso fue lo que a mí empezó a pasar. Y una parte de mí no se podía creer lo que estaba pasando porque yo pasé de sentirme súper ansiosa, súper contraída, súper drenada y sintiendo que tenía que hacer mucho para recibir mucho, a simplemente vivir todos los días haciendo lo que se me daba la gana y recibiendo mucho que yo ni siquiera sé de dónde salía. Solo llegaban mensajes de personas que querían comprar cosas y solo llegaban notificaciones de pago cuando yo simplemente estaba fluyendo y además estaba ocupada haciéndome cargo de mi vida personal mientras vendía todo para irme a Bali en vez de estar ocupada trabajando. Entonces lo chistoso fue que cuando yo dejé de trabajar y cuando dejé de enfocarme en hacer mucho para recibir mucho y me enfoqué en cuidar de mí y en ser mucho, entonces empezó a llegar muchísimo dinero.
Y entonces aquí van algunos de los paradigmas que les quiero compartir sobre cómo yo pasé, otra vez repito, de recibir con mucha dificultad a poder recibir con facilidad todo lo que yo quería. Entonces, para compartirles eso, voy a seguir con la historia. Yo vendo todo súper rápido y súper fácil. Todo el mundo me compra todo, la ropa, absolutamente todo, y me quedo con 2 maletas, decidida a irme a Bali. A mí nunca se me pasó por la cabeza un pensamiento de miedo o un pensamiento de contracción, porque hay ocasiones en las que sabemos que quien está guiando y quien está dándonos los pasos y el camino a seguir para vivir un determinado proceso es Dios. Entonces, cuando a mí Dios me habla y me dice, tú tienes que hacer esto, cuando ya yo lo escucho y dejo de estar en guerra intentando no escucharlo, yo me tranquilizo. Y cuando yo sé que quien me está guiando es Dios, pues yo tengo completa tranquilidad de que todo va a ser extraordinario, así no haga sentido lógico, como era en ese caso para mí. En ese momento yo tenía 23 años, sí, yo tenía 23 años en ese momento y era una locura para la gente a mi alrededor y me dijeron que no lo hiciera y etcétera. Pero cuando tú sabes que algo es para ti, no tienes otra opción que seguirte a ti, porque ese es el verdadero amor propio. Amor propio y amarte es escogerte a ti y seguirte a ti. Entonces, bueno, en este proceso de ir a Bali, era impresionante lo sostenida que yo me sentía por Dios y toda la cantidad de señales que Él me mandaba y el nivel de asistencia y sostenimiento que yo sentía en la misión que estaba emprendiendo. Entonces aquí vamos a una de las primeras perlas que yo quiero que se te queden por siempre sobre recibir dinero con facilidad, más no con dificultad, y es la siguiente. El camino que Dios tiene para ti va a tener retos, obviamente, porque estamos en un mundo humano, real y terrenal. Sin embargo, cuando tú estás caminando el camino que Dios tiene para ti, así ese camino parezca ilógico para las personas a tu alrededor y así ese camino tú sientas que no tiene sentido racional, pero en tu corazón sabes que esa es la verdad, Dios siempre te va a sostener y te va a proveer de todo lo que tú necesitas y te lo va a dar todo con facilidad. Cuando tú estás recibiendo dinero con mucha dificultad es porque muy probablemente no estás haciendo lo que Dios quiere para ti, o de pronto sí estás haciendo lo que Dios quiere para ti, pero de una forma que no es la alineada con la naturaleza a partir de la cual ese gran alfarero y creador que es Dios perfecto te hizo y te diseñó a ti. Yo, por ejemplo, descubrí, gracias a todo este proceso, que qué carajo yo hacía en una oficina cuando a mí lo que me hace ser productiva y lo que me inspira es que me rodee un entorno que me parezca hermoso y que me relaje. Entonces, tú me pones a mí al frente del mar y yo te escribo un libro si quieres, en 3 horas. Pero tú me pones a mí en una oficina y yo no logro escribirte 3 renglones en una semana. Y aquí vamos entonces a darnos el permiso de vivir como somos y ser como somos para alinearnos con la abundancia. Porque aquí viene una siguiente perla. La abundancia no es algo que vive fuera de ti y el dinero tampoco es algo que tú tienes que ir a buscar con trabajo. La abundancia es algo que proviene de ti y el dinero es algo que tú recibes cuando estás compartiéndote de forma auténtica, amorosa y alineada con tu verdad y con la naturaleza a partir de la cual Dios te creó. Entonces, en todo este proceso, bueno, yo muerta del susto, tranquila, pero muerta del susto con muchas emociones revueltas, no en el sentido de tener ansiedad, sino en el sentido de estar ilusionada, emocionada, también despidiéndome de mi familia y etcétera. Yo llego al aeropuerto, o sea, de verdad, lista para iniciar la mejor temporada de mi vida. Llego y aterrizo en Bali y en todo ese trayecto, desde que yo estoy vendiendo todo, yendo al aeropuerto, haciendo el check-in, a mí solo me seguían llegando ventas. Y literalmente en todo ese proceso yo no estaba activamente trabajando y yo no estaba activamente enfocada en vender. Yo solo estaba ocupada haciéndome cargo de lo que Dios puso en mi corazón que yo tenía que hacer y del proceso que yo tenía que vivir, y yo solamente estaba ocupada literalmente y haciéndome cargo de lo que para mí se sentía como disfrute. Y aquí vamos entonces a la siguiente perla. Para poder recibir dinero con facilidad y para poder salir de supervivencia y ser una persona que recibe dinero gracias a que crea y gracias a que está en placer y en conexión consigo misma y no gracias a que está en supervivencia
peleando con el mundo y luchando, tú tienes, o sea, mandatoriamente y con todo el corazón, que darte el permiso de cuidar de ti como un activo billonario. Y cuando haces esto y te ocupas de ti como si el activo fueras tú, más no que el activo es tu trabajo, es súper chistoso, pero tu trabajo se pone en orden. Entonces, bueno, yo llego a Bali y de nuevo sigue esta abundancia desmedida. Yo de verdad no estaba viviendo en 3D, sino en 5D, ya les voy a explicar eso. Y cuando yo llego, todo es una serie de sincronicidades que me llevaron a literalmente en 4 semanas dejar de estar viviendo una vida en la que todo se sentía gris, en la que si bien yo estaba supuestamente haciendo lo que a mí me apasionaba en mi negocio, me sentía completamente aburrida y desconectada de mi negocio porque estaba haciendo todo desde un lugar que no era auténtico. Y pasé de eso a estar viviendo en la villa de mis sueños, al lado del mar, la vida de mis sueños, teniendo clases de surf, trabajando 3 horas al día y facturando más de lo que yo alguna vez en mi vida haya facturado. Y ahí es cuando yo aprendí que los resultados que tenemos en esta vida y que el dinero que recibimos en nuestra vida no es producto de lo que hacemos, es producto de quiénes somos cuando hacemos lo que hacemos. Quien tú eres cuando tú estás actuando es el ser que tú pones en acción. El ser que tú pones en acción en el mundo es quien en realidad te crea los resultados que tú recibes. Quiere decir que tu dinero no parte de tus acciones, sino de tu identidad cuando la compartes. Porque yo no estaba haciendo otra cosa diferente que ser yo. Yo no estaba haciendo otra cosa diferente que ser auténtica. Yo no estaba haciendo otra cosa diferente que ocuparme de mi felicidad, de mi autocuidado, de mi bienestar. Y como consecuencia, el mundo entero y mi vida entera en todas sus áreas se organizó. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestra vida como seres humanos? Lo contrario. Nosotros decimos, yo me voy a cuidar de mí cuando tenga tal. Yo voy a hacer tal cosa para mi bienestar cuando tenga tal. Yo voy a sacar tiempo para mí, para esto que me interesa cuando pase tal. Yo voy a hacer esta inversión en mí cuando tenga X cantidad de dinero. Y es súper chistoso, porque lo que hacemos es bloquear la abundancia. Porque aquí viene la siguiente perla. El activo a partir del cual tú recibes abundancia en tu vida es quien tú eres. Quien tú eres, punto. Entonces, si yo estoy ocupado postergando cuidar del activo y estoy ocupado trabajando en piloto automático, ¿qué estoy haciendo? Estoy en supervivencia. Pero sobre todo, estoy en el paradigma de creación de resultados y de recibimiento de dinero del mundo 3D. Ojo con lo que les voy a decir. Hay 2 grandes paradigmas de creación de resultados en el universo y esto lo explica la física cuántica. Estos son leyes universales, esto no me lo estoy inventando yo, lo dice la ciencia, lo pueden buscar. Y son los siguientes. Hay un paradigma de creación de resultados que es creo porque hago, y cuando estamos en este paradigma creamos resultados desde el hacer y estamos moviéndonos en un paradigma del mundo 3D, y como estamos moviéndonos en un paradigma del mundo 3D, recibir resultados es súper lento y requiere mucho esfuerzo y muchas acciones. ¿Por qué? Porque son acciones que no tienen sustento energético y que no están alineadas desde tu interior, desde tu ser y desde tu energía. Y el mundo es 99%, esto lo explica la Kabbalah y la ciencia, el mundo es 99% lo terrenal que vemos y 1%, no, perdón, al revés, otra vez. El mundo es, y esto lo explica la Kabbalah y la ciencia, 99% el plano de lo invisible y 1% el plano de lo visible. Entonces, cuando tú estás ocupado intentando cambiar la materia desde la materia, es decir, tener un resultado material desde hacer acciones, materia sobre materia, entonces tú me estás diciendo que estás intentando cambiar el 99%, ¿haciendo qué? Acciones en un 1%. ¿Qué quiere decir? Que el 99% más importante para tener resultados con facilidad lo estás dejando de lado. Eso como primera medida. Como segunda medida, bueno, este paradigma también es el paradigma de causa y efecto. El segundo gran paradigma que crea resultados en el mundo y en nuestra vida, incluyendo el dinero que recibimos, es lo contrario. Es cuando estamos viviendo en quinta dimensión, que es cuando lo que somos crea nuestros resultados. ¿Cómo se ve eso? El 99% de lo invisible crea el 1% de lo visible. Un ejemplo es el siguiente. Quiero tener ventas de $10,000. Quiero hacer 7 cifras. Quiero recibir un ascenso en mi trabajo. Quiero una relación de pareja. Lo que sea que tú quieras. Quiero más salud. Lo que sea que tú quieras. Yo puedo, para tener eso,
enfocarme únicamente en hacer acciones sin sustento energético, o yo puedo construir en mi ser y transformar mi ser en la identidad de una persona que tiene eso que yo quiero. Entonces, si yo lo que quiero es un negocio de 7 cifras, lo único que yo requiero antes que hacer acciones a lo loco y trabajar en piloto automático, haciendo las mismas acciones que me llegan a los mismos resultados y al mismo número de ventas que no crecen, yo lo que tengo que hacer es construir una identidad que a mí me permita literalmente, ¿cómo lo digo en palabras súper sencillas? Encarnar la identidad en el presente de la empresaria o la dueña de negocio que factura 7 cifras. Entonces, cuando yo hago esto, ya yo no estoy pensando como mi yo del pasado. Ya yo traje mi yo del futuro al presente, porque en el presente estoy pensando como piensa la que factura 7 cifras. Y cuando yo pienso como ella, yo entonces decido como ella, y al accionar y al decidir como ella, acciono como ella. Y en consecuencia, entonces, desde esa identidad que ya yo no solamente estoy idealizando, sino que estoy sintiendo y que estoy haciendo real en mi cuerpo a partir de lo que visualizo y a partir de las emociones que siento, yo lo que hago literalmente es cambiar el 1% de la materia física visible en el mundo, gracias a haber cambiado el 99% de lo invisible que entre comillas no se veía, que era mi identidad. Entonces, esto es literalmente moverte en el plano de los milagros, de las infinitas posibilidades, de los saltos cuánticos, y en el plano de cuando una acción tiene resultados exponenciales que no puedes prever, como cuando yo dije me mudo a Bali y yo no tenía ahorros, no tenía un colchón de nada, un soporte de nada, no tenía amigos en Bali, no había ido nunca en mi vida, pero yo dije, yo sé que esto es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que priorizarme a mí y a mi felicidad, y ¡pum! Fue un salto cuántico gigante y absolutamente todo el universo, la vida, Dios me lo dio en bandeja de plata en tiempo récord. Es más, yo compré el tiquete para irme a Bali con tarjeta de crédito sin tener con qué pagarlo, pero yo dije, yo me voy, yo me tengo que ir porque yo tengo que ser feliz. Y no habían pasado 2 semanas cuando literalmente ya el universo me había pagado el tiquete a través de todas las ventas que habían entrado mientras yo ni siquiera estaba vendiendo. Pero ¿por qué pasó esto? Porque mi energía no estaba en el deber, mi energía no estaba en el hacer. Mi energía estaba en ser la mujer que yo quería ser. Mi energía estaba en ser la mujer que se ama tanto como para decirle a la vida, yo no estoy dispuesta a que tú me des migajas. Yo no estoy dispuesta a conformarme. Yo no estoy dispuesta a que tú me dejes en una realidad que para mí se siente mediocre, o en una realidad que para mí se siente triste. Así que yo voy a hacer lo que tengo que hacer para demostrarme a mí que me amo con acciones. Y el universo ama a las almas valientes. Cuando tú te amas, el universo te ama de vuelta, porque la vida y Dios no tiene otra cosa que hacer que darte más de lo que tú le pides. Y lo que tú le pides a Dios, se lo pides con acciones, con pensamientos y con sentimientos. Más no se lo pides únicamente con la idealización de algo. Entonces, si yo digo que quiero un negocio de 7 cifras o X relación de pareja, pero yo me quedo idealizándolo, Dios no entiende que tú lo quieres. Porque si tú lo quisieras, tú estarías haciendo las acciones correspondientes para que eso llegara a tu vida. Pero cuando tú accionas desde la transformación de tu identidad, y dices, yo soy la persona que tiene esa realidad, yo soy la persona que vive eso, aunque todavía no lo veas, literalmente lo que hiciste fue un salto cuántico, te moviste de línea de tiempo, dejaste de crear resultados en el plano 3D y empezaste a crear resultados en el 5D y aceleraste el tiempo sin siquiera haberte dado cuenta, y en ese momento solo pueden llegar milagros. De nuevo, la vida solo responde a quien tú eres. Y eso es exactamente lo que pasa con el dinero. ¿Por qué el dinero, ojo, por qué el dinero y la abundancia se siente como un tema de tanta contracción y un tema de tanta dificultad en el mundo entero? Porque las personas en el mundo entero no viven en su poder, viven en supervivencia. Ojo, vivir en supervivencia es lo contrario a estar en tu poder, en otras palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy en supervivencia, la supervivencia no es la causa de que yo no tenga poder, es al revés. Que yo no tenga poder porque no estoy asumiendo mi poder que Dios me dio es la causa de que yo como efecto esté en supervivencia. Entonces, cuando nosotros dejamos de vivir como el efecto y empezamos a vivir como la causa, empezamos a vivir como la persona que se hace responsable, empezamos a vivir como la persona que se hace cargo y empezamos a vivir como la persona que le dice a la vida, yo me estoy moviendo hacia adelante.
diferente. Así que o tú me respondes o tú me respondes. En ese momento es cuando nos convertimos en la fuente creadora de los resultados de nuestra vida y dejamos de ser la víctima que dice eso no se puede o el dinero es muy difícil, porque la vida te ama. Y la vida solo quiere demostrarte que te ama. Pero la vida no puede hacer eso si tú todo el tiempo sigues en un cuadrado mental diciendo que no tienes posibilidades y haciendo las mismas acciones que quieres que te lleven a recibir más dinero, pero que ya sabes que te van a dar los mismos resultados. Entonces, si tú te conviertes en la mujer que actúa en 5D, en la mujer que actúa desde la energía, en la mujer que hace que la energía transforme la materia, en ese momento en el que tú tomas los riesgos y literalmente escoges encarnar en el presente la identidad de la persona que tiene el $1.000.000 en venta, las 7 cifras en ventas, las 6 cifras, las 8 cifras, las 5 cifras, en ese momento es cuando la vida te responde dándote exactamente eso en tu cuenta de banco. Porque el dinero no es otra cosa que un expansor de quien tú eres. La parte que el mundo entero se le olvidó sobre el dinero, y esta es otra joya de este podcast, es que el dinero no es algo externo a ti ni algo que hacen en un banco. El dinero es literalmente solo un expansor de la identidad que nosotros somos en el mundo. Si tu identidad es la de una persona carente, tú no vas a tener dinero. Pero no es porque el dinero sea difícil, es porque tú has escogido ser una persona carente en tu identidad y contarte que tú eres eso. Entonces piensas como una persona carente, decides como una persona carente y recibes como una persona carente. Entonces, bueno, yo llego a Bali, oigan, me extendí, pero es que esto me emociona. Yo llego a Bali, doy un salto cuántico gigante, de repente en 4 semanas me veo en la villa de mis sueños, en la casa de mis sueños, adopto un perro que me manda Dios, después les cuento esa historia. ¿Y qué pasa? Llega la culpa. Cuando yo me levanto en esa casa que yo soñaba y yo veo a mi alrededor y es exactamente todo lo que yo quería, y yo veo que tengo plata en mi cuenta y yo veo que todo ese éxito lo creé yo me lleno de culpa y me lleno de vergüenza y me escondo del mundo como por un mes y medio. ¿Por qué? Porque una parte de mí, la parte de mí que era literalmente, y que si estás escuchando este podcast, probablemente esto es para ti, la parte de ti que era mi niña buena, la víctima, la niña interna herida que quería ser leal a todo el mundo menos a ella misma, se sentía avergonzada y se sentía culpable de ser más poderosa que las personas que vinieron del mismo lugar de donde ella vino. Entonces yo me sentía como la peor persona del mundo porque yo estaba viviendo una realidad hermosa y había personas en el mundo y sobre todo personas que yo conocía que no tenían esa realidad hermosa que yo estaba viviendo. Entonces eso empezó un proceso que duró 1 año de aprender a sostener mi poder y de aprender a sostener mi vida en placer sin llevarme otra vez a la supervivencia, porque lo cierto es que los seres humanos somos adictos al caos, somos adictos al estrés y somos adictos a la supervivencia porque generalmente y mayormente crecimos así, sobre todo si somos latinos. Y si tú eres esa mujer que creció intentando hacer todo bien, esa mujer que se esfuerza siempre, esa mujer que se compromete y siempre da la milla extra, entonces tú seguramente, estoy convencida que muy probablemente eres esa mujer que también le cuesta sostener el placer, le cuesta sostener lo que recibe, le cuesta recibir sin culpa y le cuesta sostenerse en su poder cuando está en su grandeza porque está acostumbrada a que la pisoteen, está acostumbrada a que la abusen, está acostumbrada a abusarse a ella misma, está acostumbrada a hacerse pequeña y está acostumbrada a quitarse todos los resultados que ella logra porque vive esa niña interna herida, que no es una mujer, desde la identidad de que hay algo mal en ella y de que hay algo roto en ella. Entonces, ¿cuánto te está bloqueando el dinero en tu vida y en tu negocio solamente para seguir inconscientemente probando y defendiendo tu identidad de que tú estás rota, de que tú tienes algo malo en ti y de que tú tienes que vivir arreglando lo que está roto en ti para entonces no estar en deuda con el mundo por existir o por recibir o por tener placer o por tener una buena vida? Entonces esto es muy importante porque al final esto es un problema del sistema nervioso. Claramente tú no quieres ser esta mujer que siente culpa y que siente vergüenza y etcétera, y que no sabe recibir y que le huya el placer así diga que lo quiere, y que cuando te llega en demasía dinero y en demasía todo lo bueno, te quedas en resistencia y te quedas huyendo o te paralizas o te escondes o te saboteas. Lo mismo en el amor. Obviamente tú no quieres ser esta mujer porque tú quieres resultados ilógicos en todas las áreas de tu vida, tú quieres resultados enormes, tú quieres saltos cuánticos, tú quieres resultados exponenciales, pero hasta que no aprendas literalmente a tener una transformación
profunda y real de tu identidad, teniendo en cuenta tus 4 cuerpos, el físico, mental, emocional y energético, pero sobre todo reprogramando a nivel profundo con una transformación y no con información en tu sistema nervioso a nivel somático, lo que tú eres capaz de recibir. Hasta que eso no pase, tu sistema nervioso siempre va a tener un techo del máximo que puedes recibir de bienestar en tu vida, de dinero en tu vida y del mínimo al que estás acostumbrada a recibir. Y se te va a hacer muy difícil romper ese mínimo y romper ese máximo, no porque no estás haciendo lo suficiente, porque de nuevo, el dinero no viene de lo que haces, viene de quién eres cuando haces lo que haces, sino que no vas a poder romper eso porque a pesar de que estás haciendo suficiente y que de hecho estás haciendo demasiado, tu cuerpo no está listo para recibir eso y a nivel energético bloqueas, rechazas y te cierras energéticamente a recibir más de lo que sí quieres. Entonces, ¿cuánto estás en contradicción interna con el recibimiento de más dinero y resultados en tu carrera, en tu vida, que quieres? ¿Cuánto en contradicción interna estás con eso? De forma inconsciente y sin darte cuenta, que está haciendo que sin importar cuánto haces, te quedes en resultados prácticamente iguales o recibiendo resultados, pero solamente gracias a matarte, como a mí me pasaba cuando yo estaba en la oficina de WeWork. Esa es una pregunta que quiero que te quede de tarea en este podcast y quiero que te la respondas con sinceridad. Este podcast de verdad yo lo hice pensando en esas mujeres que están listas para más. Hay mucha información que recibiste de este podcast, pero la transformación en tu vida no te la va a dar la información que yo te acabo de dar. Te la va a dar un proceso profundo de transformación y de expansión en el que literalmente con acciones tienes cambios que te permiten una transformación de tu identidad y luego una transformación de tu realidad 3D y una actualización de los resultados que recibes en la misma gracias a que tu identidad fue la primera que se actualizó. Yo sé que esto parece como mucha información, pero lo importante es que esto te haya abierto las puertas a un nuevo nivel de conciencia y a un nuevo nivel de profundidad de lo que no estabas viendo, de por qué carajo siempre recibir dinero y recibir muchos resultados en tu negocio o en tu carrera profesional o en tu trabajo altamente demandante era sinónimo de demasiado esfuerzo y de dejar de disfrutar. En este momento tal vez está normalizado para ti que esto sea tu realidad, pero esto no es algo normal. Hay muchísimas personas en el mundo que viven desde el placer. Y lo que yo quiero con este podcast y lo que yo quiero con mi trabajo y lo que yo quiero con todo lo que les comparto es que dejen de normalizar el sufrimiento. Y lo hago porque yo sufrí demasiado. Desde ataques de pánico hasta ansiedad, depresión, un trastorno obsesivo compulsivo terrible, todos los trastornos alimenticios del mundo. Y mi obsesión y mi fijación es que no hayan otras mujeres que tengan que pasar por esto por mucho tiempo como me pasó a mí. Porque mi obsesión es que puedas tener todas las herramientas que necesitas para esta transformación de dejar de recibir dinero y resultados con esfuerzo a con facilidad en un solo lugar. Porque a mí me tomó literalmente desde el 2015 hasta el 2024 tener una transformación sostenida, profunda, para luego poder integrar todo lo que te estoy diciendo, pero me tomó tanto tiempo porque yo no encontraba un lugar, un mentor que fuera tan profundo como yo soy y que fuera tan profundo y que hubiera tenido un proceso tan real como para poder combinar todo lo que yo te estoy diciendo de una forma integrada, de una forma que literalmente todo hiciera clic y no existieran puntos ciegos en cuál es la razón por la cual tú sigues estancada en los mismos mínimos y máximos energéticos del dinero. Entonces, estos 10 años para mí fueron literalmente desarrollar una metodología que a mí me permitió poder compartirte todo lo que te comparto de forma transformacional en mis programas. Porque de nuevo, la información no da resultados nuevos, te da un nuevo conocimiento. Pero, ojo, las herramientas prácticas que te permiten no tener información, sino sabiduría, te permiten poner en acción tu ser, quien tú eres, de una nueva forma, y eso te permite transformarte, tener nuevos resultados y cambiar tu vida. Yo estoy obsesionada con que las mujeres sean literalmente mujeres que están conectadas con su vulnerabilidad, con placer que es normal en su vida y que son mujeres
que están recibiendo resultados enormes y que están recibiendo resultados ilógicos en su vida amorosa, en su vida profesional y en todas las áreas, pero gracias a estar conectadas con su vulnerabilidad, con su autenticidad y gracias a estar en su poder y no en supervivencia. Yo sufrí demasiado y me costó demasiado tiempo, dinero y esfuerzo y 10 años de mi vida ser la mujer que hoy soy, que recibe con facilidad, pero hubiera querido que me tomara 2 meses, o 3, o máximo 6. Porque seamos sinceros, la vida parece larga, pero es muy corta. Y yo no sé tú, pero yo sí estoy completamente convencida de que yo vine aquí a disfrutar. Yo vine aquí a vivir una fiesta. O sea, yo no creo que Dios me haya diseñado como soy y que se haya tomado el tiempo de diseñar todo lo que existe en el mundo y hacer un mundo tan maravilloso para que yo viniera a sufrir. Y desde esa creencia de que yo no vine aquí a sufrir, empecé a romper paradigmas, empecé a romper moldes y hoy hago lo que se me da la gana. Porque bueno, así somos. Si tú eres una mujer que está realmente comprometida, completamente decidida a romper los mínimos y máximos energéticos que a nivel somático en tu sistema nervioso y a nivel integral en tus 4 cuerpos te están impidiendo recibir más dinero y tenerlo con facilidad y te están impidiendo tener más éxito profesional y hacerlo con facilidad y con neutralidad, por favor, lee la descripción del capítulo de este podcast porque ahí encontrarás la descripción de uno de mis programas que te va a ayudar exactamente con esto. Tú puedes no hacer lo que te acabo de decir y simplemente cerrar este capítulo y quedarte con la información en la cabeza y decir, oh, wow. O tú puedes escoger ser la excepción a la regla y de verdad decidirte a recibir en tu vida lo que quieres. Por lo menos lo que dices que quieres. Entonces, recibir resultados no se trata de hacer mucho, sino que se trata de ponernos en coherencia con lo que decimos que queremos. Si tú dices que quieres más, ábrete a más. Y no vas a abrirte a más haciendo lo mismo que llevas haciendo durante años sin recibir más. Te vas a abrir a más cuando de verdad tengas todas las herramientas con la suficiente profundidad que te permitan tener una transformación sostenible y permanente gracias a que sigue todo lo que estás recibiendo como forma de herramienta una metodología profunda e integral y también probada. Yo literalmente he acompañado a más de 3,000 personas en sus transformaciones. Yo obviamente te quiero vender, pero no porque me importe la plata, porque si no eres tú, hay yo no sé cuántos billones más de personas en el mundo. Te quiero vender porque quiero que cambies tu vida. Te quiero vender porque quiero que dejes de conformarte. A veces me pregunto por qué carajo a mí me importa más esto que a ti. Y luego digo, no. Las personas que son idóneas para trabajar conmigo están decididas a tomar acción y están lo suficientemente seguras de que quieren lo que quieren como para hacer lo que saben que tienen que hacer. Entonces, está en tus manos tu vida y si está en tus manos tu vida, hazte cargo de tú convertirte en el milagro que tú quieres ser. Hoy hace un año llegué de Bali y me siento infinitamente honrada de haber vivido allá 1 año y pico, de haber tenido la casa de mis sueños, los muebles de mis sueños y de haber tenido un proceso entero de integración de lo que fueron 10 años enteros de recibir información. Ahora, tú puedes seguir 10 años enteros recibiendo información si se te da la gana. Me parece en serio perfecto. O tú puedes acortar el proceso y simplemente en un programa conmigo en 8 semanas tener resultados exponenciales, abrirte saltos cuánticos, transformar tu identidad y tener los ejercicios y prácticas reales y somáticas que le permitan a tu cuerpo reprogramar lo que está sosteniendo que te impide tener más y con más facilidad. Te quiero con todo mi corazón, por favor, comparte esto con una persona que sientas que lo puede necesitar, comparte esto con una persona que tú sepas que esto le puede cambiar la vida, porque nunca sabes en serio la capacidad que tienes de impactar a una persona con una acción tan pequeña como enviar un link. Entonces compártelo con quien quieras. Yo te amo y te adoro con todo mi corazón. Siempre me encanta conversar con ustedes después del podcast, así que si tienes un comentario, si hay algo que me quieras compartir, si hay algo de verdad que me quieras decir del podcast o si tienes preguntas del programa que va a estar en la descripción, por favor mándame un mensaje a mi Instagram @mariaelsanchezl o por correo info@mariaelsanchez.com. Yo te quiero mucho y te deseo un increíble resto de día, noche, donde sea que estés en cualquier parte del mundo. Abrazo de luz.